García Galindo, supervisor de la zona 2 de secundarias generales del estado de Jalisco. Buenos días. Gracias por acompañarnos. También director encargado de la secundaria lista 42. De igual manera nos acompaña el maestro Miguel Guerrero, ahorita no, todavía no, ¿verdad? También contamos con la presencia de la maestra Miriam Guadalupe Saucedo Rodríguez, directora de la USAER Zapopan 20. Y también de la misma forma me permito presentar al maestro Salvador Macías Cuevas, que nos honra con su presencia y viene en representación del maestro Rafael Gómez Macedo, director de la Dirección de Educación Especial, el cual nos hace el honor de abordar la temática de educación inclusiva y ética. Si bien el maestro es normalista egresado del Benemérita Centenaria Escuela Normal de Jalisco, licenciatura en Educación Primaria UGN, también cuenta con una licenciatura en Traducción y Lenguaje de la Escuela Normal Superior de Ciencias. Su experiencia laboral. El maestro ha trabajado en grupos integrados de la Unidad de Sayula de Educación Especial, maestro de apoyo y coordinador técnico en el programa para alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes. Director del Centro de Atención Múltiple CAM Gallaudet en Cocotepec y Unidad de Servicio y Apoyo a la Escuela Regular USAER en el mismo lugar, Cocotepec. Formador del programa de formación de directivos por competencia, Secretaría de Educación Jalisco. Director del Centro de Atención Múltiple Gallaudet en Cocotepec y maestro de apoyo en la Unidad de Servicio y Apoyo de la Escuela Regular. Técnico, asesor técnico pedagógico en la Dirección de Educación Especial en Jalisco. Entre otras actividades, diseñó el taller de andragogía para misiones culturales por parte de la Dirección de Formación Continua y es autor del libro Lectoimagen como apoyo a la adquisición de la lectoescritura. Diseñó y participó en talleres en diversas zonas escolares con temas referentes a la adquisición de la lectura, escritura, andragogía y dislexia. Maestro, bienvenido, pues un currículum muy alto, una experiencia que nos habla mucho de explotar en este momento, hacer sus preguntas y cualquier situación que ustedes estén viviendo o que quieran experimentar o conocer un poquito más, bueno, aquí nos honra con la presencia el maestro Salvador. Muchas gracias. Bueno, pues primero un saludo del maestro Rafa, porque encarecidamente por situaciones que ya saben ustedes, el recorte del calendario escolar y hoy tenía precisamente una reunión de nivel aparte de otras actividades, entonces pues me fue imposible. Pero bueno, me encargó esta misión y ojalá y hagamos una reflexión sobre lo que es la inclusión educativa. Pero antes, pues vamos a hacer un poquito de historia de por qué surge la necesidad de la inclusión. Y bueno, pues vámonos al antónimo. Entonces, la exclusión. ¿Desde cuándo existe la exclusión? Pues muchos dicen desde que apareció el ser humano y se sintió diferente al otro. Pero sobre todo cuando se sintió dueño de algo y la amenaza de que el otro se lo quitara, incluyendo lo material o incluyendo algunas otras situaciones que vamos a ver. Aquí existen 4 modelos sociales. Pues vamos a leer como si fuera una regla de 3 en esquinas. Primero, la exclusión. Bueno, el modelo social de la exclusión es precisamente que un grupo de seres humanos se consideran afines a ciertas características y entonces excluyen a todos los que no tienen esas características. Ejemplos hay muchísimos y lo sigue habiendo, lamentablemente, ¿verdad? En Puebla hace como en los 90s fueron expulsadas algunas familias porque no compartían la idea religiosa de esa población. Y bueno, tuvieron que vender sus casas porque la violencia pues ya era mucho, ¿verdad? Entonces, la segregación. Este grupo humano se da cuenta que estas personas que está abandonando es necesario atenderlas, pero no atenderlas en el mismo espacio, atenderlas en espacios diferentes.
Y un ejemplo muy clásico de esta segregación es los servicios que daban, por ejemplo, los bancos. Los bancos, bueno, tenían sus clientes, obviamente había cierto clasismo, incluso todavía, ¿verdad? Si tienen una tarjeta, pues depende de qué tarjeta tienen, es el turno y la importancia que les dan para la atención. Cuando las personas, durante mucho tiempo, las personas con discapacidad estuvieron en sus casas, no salían incluso a las calles. Se habla, por ejemplo, de situaciones dramáticas. Yo conozco algunos casos en donde los papás se avergonzaban de que su hijo tuviera alguna situación diferente. Entonces, pues los dejaban ocultos. Conforme fue cambiando la sociedad y se fue concientizando de la importancia de que estas personas se incluyeran, se integraran, como le queramos llamar, a la vida social, pues empezaron a salir y pues obviamente aumenta la población, aumentan las personas con discapacidad, empiezan a ser usuarios de ciertos servicios y las empresas se ven en la necesidad de adoptar alguna política al respecto. Con relación a los bancos, pues la primera política que adoptaron, incluso lo presumieron, lo publicaron, este banco ya cuenta con una caja especial para personas con discapacidad. Pero como las entradas, mucha gente se quejaba de que pues las sillas de ruedas o que incluso se sentían incómodas si la persona entraba por el mismo lugar. Entonces pusieron cajas al lado del banco que las personas por la calle o por un espacio pequeño podían ahí atenderse. Bueno, nos damos cuenta entonces que eso no era lo adecuado, porque las personas seguían siendo, aunque eran atendidas, seguían siendo discriminadas. Entonces se viene una política de integración, que esta política de integración no es nueva. En Europa, en Estados Unidos, pues ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, en México, ya a finales de los 80s, ya había ciertos atisbos de que era necesario que las escuelas atendieran a las personas con discapacidad, que no discriminaran. Y entonces, ¿qué hace Educación Especial a finales de los 70, bueno, 79, 78 aquí en Jalisco? Pues, bueno, a nivel nacional se generan grupos integrados. ¿Qué eran grupos integrados? Grupos integrados era un grupo dentro de la escuela que, para no discriminarlo, si existía el primero A le ponían el primero B, pero al interior había alumnos de primero y segundo grado que no habían logrado adquirir las nociones básicas de las matemáticas y la lectura y la escritura. Entonces atendíamos alumnos de diferentes edades, pero sobre todo que los atendíamos con otra currícula, no usaban libros de texto. Eso también es discriminación, ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, estos grupos estaban dentro de las escuelas. Luego ya no fueron grupos, fueron alumnos. Y los alumnos se integraban en la escuela y bueno, eso ya era un logro, ¿no? Que el alumno ejerciera su derecho a la educación, pues ya era un logro. Pero de alguna manera el alumno no lograba incluirse dentro de las actividades, participar de manera justa y equitativa en las actividades escolares, por muchas razones. Ahorita las vamos a revisar. Y entonces nos damos cuenta que era necesario quitar esa atención tan especial a grupos o alumnos y entonces incluirlos, caminar por los lugares donde caminan los demás, usar los libros de texto que usan los demás y hacer participar de las actividades. Yo sé que se generan muchos temores y ahorita van a tener la oportunidad de comentarlos. ¿Le avanzamos esto? Bueno, en el devenir histórico, ahora vamos con la inclusión y la exclusión. ¿Desde cuándo sucede? Bueno, el primer referente que tenemos es la esclavitud. Y le llamamos esclavismo legal o esclavitud legal. ¿Por qué? Porque estaba aceptada. Estaba aceptada que un grupo social en el poder pudiera ir a lugares y hacerse dueño de las personas legalmente y adjudicárselos y entonces esclavizarlos. Todavía en la actualidad existe, pues, el matrimonio. Los pobrecitos hombres andamos sufriendo y las mujeres están a la casa con Z y luego nos casan con eso. Ese es esclavismo legal. Pero bueno, vámonos a lo dramático. El esclavismo legal en la historia pues era esa parte, ¿no?
¿cómo es posible que yo, siendo de un grupo minoritario o no en el poder, tuviera el riesgo de que a mi hijo llegara alguien y dijera, este es mío y me lo voy a llevar para que haga las labores? Todavía en México, a finales del siglo pasado, y todavía en algunos lugares existe, situaciones donde a un varón le gustaba una hembra, una mujer, y entonces si le gustaba se la robaba, y era válido socialmente. Lo que pasaba después es que lo legalizaban, le obligaban a casarse, ¿sí? Porque se la había robado. Entonces eso también es parte de esa esclavitud legal, y es también parte de esa discriminación, porque una persona puede robarse a otra. Y creo que todos conocemos casos todavía. El esclavismo tácito es aquel que no, aunque no es legal, todos sabemos que existe, y nada más no lo comentamos, aunque sí se atiende, pero hay tantas redes ocultas, redes negras, que no se logran solucionar. El primero es la trata de blancas, que sigue siendo muy similar al que se robaba la novia para casarse con ella, ahora se la roban para poner negocios de prostitución. Está también el secuestro, que bueno, hemos pasado en México etapas dramáticas, como una campana de Gauss, ¿no? A veces muy dramático, a veces medio se soluciona. Y está el otro, que es el marketing. Hay un libro que se llama Seducción Subliminal, no sé si fue uno de los bestsellers de los 80, en donde explicaban paso por paso qué hacían las televisoras para lograr de alguna manera esclavizarnos ideológicamente. Y lo estamos viviendo. La UPN, en el programa LEPEP 85, tenía una materia que se llamaba Problemas Políticos y Sociales de México. Y había algunas lecturas donde criticaban mucho un proyecto que generó Televisa y Plaza Sésamo, con el objetivo de, a futuro, lograr la desintegración familiar como un modelo de familia. Perdón, era lograr desintegrar el modelo familiar de la Unión. ¿Y cómo lo lograron? Bueno, pues a través de Plaza Sésamo, en México a través del Chavo del Ocho, Colorado. Y reflexionen en el sentido de, díganme una familia nuclear en el Chavo del Ocho. Que es soltero y no tiene familia. No estaba casado. No estaba casado. Era novio, el novio eterno de Doña Florinda. Sí. Pero no vivían juntos. Todavía no lo habían casado con Cena. Doña Florinda tenía un hijo que no tenía esposo. El Chavo del Ocho era totalmente huérfano. Don Ramón, curiosamente Don Ramón tenía una hija, a su vez todavía había su mamá que era la bisabuela, pero no estaba la mamá. Sí. Kiko, bueno, Kiko era hijo de Doña Florinda. El señor Barriga tenía un hijo, pero no tenía esposa. Popis, que era la prima de ¿quién era? De Kiko. No, de Kiko, ¿verdad? No se sabía quién era ni su papá ni su mamá, solo llegaba de visita. Si se fijan, la imagen y la programación neurolingüística, aunque ahorita hay mucho controversia al respecto, pues genera eso. Genera que lo que escuchemos y lo que veamos nos estamos programando para legitimarlo o incluso para asumirlo. A mí me llama mucho la atención y la verdad sufrí, porque camino al campo el año pasado, cuando todavía estaba allá, vi dos siluetas en una camioneta escuchando narcocorridos y muy fuertes, ¿no? Entonces, pues, a mí sí me molesta, la verdad, que incluso les suena el momento. Pero cuando pasé, era el papá con su hijo escuchando los narcocorridos y digo, bueno, ¿qué está programando, no? ¿Qué se está programando ahí? Entonces el marketing es muy fuerte, crear saunas, inclusión contra la discriminación. Bueno, después de que existe el esclavismo, un poquito más sutil, surge el racismo. Ya no te puedo hacer esclavo, pero sí te puedo limitar. Sí me puedo desquitar contigo de todas mis situaciones sociales que estoy viviendo, ¿no? Y ejemplos, sigue habiendo muchos. En Estados Unidos, imagínense, Martin Luther King, en Sudáfrica, perdón, y cómo hemos ido superando esa, creo que lo hemos superado. Todavía no del todo, no consolidado,
Pero bueno, en Estados Unidos ya tuvo un presidente de raza negra, ¿no? Entonces, creo que ahí es el ejemplo. Ahora los galanes pues son los morenitos, y ya nosotros ya nos olvidaron. Y los del racismo, bueno, el clasismo era similar, ¿no? Ahora, ya no te voy a discriminar porque pertenezcas a una raza o tengas una preferencia, sino porque no tienes los recursos económicos que tengo yo. Y se da mucho. O sea, la verdad es que siguen existiendo las clases sociales más útiles, pero siguen existiendo. ¿Le has dado eso? La meritocracia académica, eso es muy importante. Sí. La meritocracia, aunque es necesaria, bien manejada, también puede ser un objeto de discriminación. Y sucede en las escuelas, como los cuadros de honor, si son bien manejados, resultan un incentivo para que los estudiantes logren o alcancen ciertos contenidos. Pero si son mal manejados, se convierten en un instrumento de discriminación. Y ni modo, voy a confesar algo por ejemplo. Yo tengo 2 hijas y un hijo. Ellos nunca creyeron en Santa Claus ni en el Niño Dios por una razón. Bueno, yo provengo de una familia de toda la familia éramos campesinos, entonces por recursos económicos no había. Y nos engañaban todo el año con el hecho de que si te portas bien, en Navidad el Niño Dios te va a traer algo muy bueno, ¿no? Pero no le diga, maestra, no le vuelvo a platicar nada, que no sabía ahora que íbamos a hablar de esa información. Pero de verdad, yo me sentía y veía cómo mis hermanos y mis primos veíamos cómo nos tratábamos de portarnos bien, y había familias allá cerquitas que los hijos eran tremendamente nefastos. Y en Navidad nos levantábamos temprano a presumir nuestros juguetes, y mientras yo presumía una pistolita de tapones o una camionetita de lámina o de madera, veíamos que se portaron mal en su bicicleta, con sus carros a control remoto, que en ese tiempo eran de cables, ya se imaginan de qué estoy hablando. Y entonces resultaba un objeto de discriminación, de frustración, incluso había quien renegaba de Dios. Y yo decía, ¿por qué los padres de familia le dan esa responsabilidad a Dios cuando saben que les van a fallar? En el peor de los casos, nosotros teníamos algo que medio presumir, pero veía vecinos o incluso primos que no tenían nada que presumir, se la pasaban llorando todo el 25 de diciembre. Entonces yo a mis hijos sí les decía, me hacían una lista con lo que ellos pretendían, y yo les decía, yo no sé para cuándo va a alcanzar, pero ponme en el número 1 lo que más quieras, y así, en el número 2 lo que menos quieras, para yo más o menos ver si te compro el 1, el 2, el 3 o lo que alcance. Entonces, como anécdota, una vez mi hijo puso su lista y al final puso ese más pequeño. Puso todo lo demás, no importa, denme un hermanito. Las mayores son mujeres, se sentía solo. Bueno, tenemos otra discriminación, son los premios escolares, las salidas escolares, y luego a veces hasta ponemos en la convocatoria, irán solo los que tengan promedio de 9 a 10 o los que tengan 10, y los demás. ¿Y qué pasa con aquellos niños que hacen un esfuerzo mucho mayor que aquel que se sacó 10? Porque el que se sacó 10 tiene todos los instrumentos intelectuales y se la pasa bien, y aparte logra el y hay niños que les cuesta muchísimo lograr un avance, que a veces los maestros no lo vemos y no se logró el premio. Entonces no importa esforzarse, importa esa meritocracia académica. La escolta también es otro detalle. La escolta, cuántos niños frustrados, cuánta discriminación. Bien manejada, la escolta nos respeta, pero mal manejada se presta a que, como es la hija de mi hermana y pues ni modo, perdón la palabra, se fría, y sucede, es discriminación. Las calificaciones. También hay un libro que se llama ¿Cómo mejorar la evaluación en el aula?, que nos regalaron a los maestros hace algunos años, de investigadores uruguayos, en donde habla y dice, es mejor darle una
una retroalimentación al niño sobre su trabajo. Y en lugar de que haga 15 trabajos, que haga uno solo, pero que lo vaya superando y que tú le vayas guiando a que mejore ese trabajo. Pero no le des un número, porque si le das un número ya no te va a escuchar. Dale retroalimentación. Dile lo que a ti te parece que fue acertado, lo que te parece que no fue acertado, y créemelo, el niño se va a superar. Claro, lento, y entonces tenemos que pensar. Bueno, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué ha hecho la historia? Pues bueno, la abolición de la esclavitud legal en todo el mundo se dio, ¿verdad? La Revolución Francesa. Aquí en México, pues desde la independencia, Miguel Hidalgo, que abolió la esclavitud. Entonces, bueno, así como comercial. ¿Quién recuerda las monedas de 20 centavos de cobre, las antiguas? No le tocaron. Pero no la han visto en doble, algo así. Sí. Yo siempre les pido que me describan la moneda. Y todos dicen, es una pirámide y arriba es un sol. Y no era un sol. Y bueno, desde mis tiempos, yo empecé en el 80 y tantos, todavía recordaba muchos esa moneda. Entonces me describían como un sol. Y era una gorrita francesa. Era un triángulo que lo cosían y se la ponían. No sé si han visto películas de la Revolución Francesa que les tocaban. Ya después le pusieron una motita. Para ellos era muy significativa esa gorrita porque implicaba los 3 principios humanos fundamentales, que era libertad, igualdad y fraternidad. Entonces en esa moneda se plasmó la influencia de Francia hacia México con las ideas en lo que fue la Ilustración y los enciclopedistas. Que bueno, gracias a ello pues, se luchó por la legislación de los derechos humanos también ha ayudado mucho a quitar ese clasismo, esa situación de esclavitud legal y demás. La legislación de los derechos laborales creo que sí ha acercado o ha por lo menos disminuido esas diferencias económicas tan fuertes. Y las reformas educativas, por supuesto, ¿verdad? Ya pensamos. Bueno, a nivel mundial se dieron algunas conferencias, algunas reuniones de líderes de diferentes países, en donde primero se habló, por ejemplo, tenemos la conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales. En esta ya se enfocaban, fíjense, a las personas que tenían alguna necesidad, pero en la conferencia mundial sobre educación para todos, que fue en Comití en Tailandia, no se habló se hablaba de una educación para todos sin especificar a los alumnos con discapacidad, con necesidades educativas. Se hablaba de que había niños en la calle que no estaban teniendo escuela, que había niños que por su raza o por sus preferencias no estaban siendo educados. Entonces partimos desde una visión de que la educación debe ser para todos. Nos fuimos entonces hasta Salamanca, España, donde ya se especifica lo que era para las personas con discapacidad. Y bueno, en Dakar también educación para todos, que esa ya fue en el 2000, al parecer. Y tenemos los índices de inclusión, que fue una de las reformas educativas cuando se dio aquella evaluación de llamada punitiva a los docentes, ¿verdad? Porque sí afectaba mucho la cuestión laboral. Pero en los índices de inclusión, incluso las escuelas se evaluaban qué tan inclusivas son, o qué tan exclusivas son, o excluyentes. La Ley General de Educación se ha ido modificando y las normas de control escolar también nos dicen cómo atender a las personas. Antes las normas de control escolar, la escolar tenía unas, la primaria tenía otras, y desde antes del 19 ya existían un solo documento donde venían las normas de control escolar para toda educación básica, pero sobre todo la Constitución política, y pues obviamente vamos a citar el artículo 3. En el artículo 3 dice que todos los mexicanos tenemos derecho a la educación. No dice todos los mexicanos sin discapacidad, ¿verdad? Dice todos los mexicanos. Y desde ahí nos vamos a en cuanto a los servicios de educación especial, lo que ya les venía comentando, a finales de los 70, toda la década de los 80 y un poco principios de los 90, pues existían escuelas de educación especial por discapacidad. Todavía creo que hay algunas particulares, ¿no? La escuela de ciegos, la escuela de sordos, la escuela de trastorno motor, o sea, los separaban. O sea, tú eres sordo, pues te vas con los sordos, tú eres ciego, te vas con los ciegos, ¿no? Era una manera también de discriminar.
Y bueno, en estas escuelas pues se trabajaban currículas alternas o paralelas, no se usaban los libros de texto. ¿Cuáles eran esas currículas alternas o paralelas? Pues porque se aprendía un modelo terapéutico asistencial, incluso los CAM tenían terapista físico. El maestro de comunicación se dedicaba a dar terapias a las personas que tenían problemas de articulación. Entonces era terapéutico asistencial, eran hospitales más que escuelas. Los centros psicopedagógicos, en donde se atendía de manera individual alumnos que ya presentaban dificultades en la adquisición de las matemáticas, la lectura y la escritura, pero eran centros fijos en donde atendían alumnos de diferentes escuelas. Algo parecido a los AER, pero en el sentido de que atendía quien lo solicitaba. Se evaluaban a los alumnos, se asesoraban a maestros, incluso a padres de familia. Grupos integrados, lo que les mencionaba, un grupo dentro de una escuela. Todo eso fue a finales de la década de los 70 y todos los fabulosos 80. Luego, a mediados de los 90 a la fecha, viene una reorientación de los servicios de educación especial que fue un golpe como tal, fue un golpe tremendo para la sociedad, porque afectó muchísimas situaciones. Primero, ya no existen escuelas para una discapacidad específica, se forman los centros de atención múltiple. Y los primeros que relegamos pues fuimos los maestros de los centros de atención múltiple. Y nuestros alegatos eran, yo me capacité, en la normal todavía existen licenciaturas para una discapacidad especial. Entonces, yo me capacité para atender a los sordos, yo no voy a atender a los autistas, a los ciegos, o cómo le voy a hacer. No tengo esa posibilidad. Yo recuerdo que muchos psicólogos hubo desbandar renuncias a las plazas, que ahorita yo creo que se arrepienten, pero en ese tiempo decían, es que yo estudié psicología clínica y las escuelas tenían sus cubículos que eran muy pequeños, donde cabía solo el escritorio, una silla y el psicólogo, porque daba terapia en lugar de dar los servicios educativos. Y bueno, en los servicios de apoyo, pues los centros de recursos para la integración, ahora le podemos llamar inclusión educativa, los CRIE, que todavía existen aquí en Guadalajara, creo que en Vallarta y en Ramos de Moreno hay otro. Creo que sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen esos centros? Algo similar a los centros de psicopedagógicos. Dan apoyo, tienen videos, tienen material bibliográfico para quien se interese. Si alguien tiene un hijo y está interesado en saber qué situación está viviendo su hijo con respecto a los procesos educativos, acude a un CRIE, lo evalúan, incluso lo pueden asesorar sobre a qué escuela lo pueden llevar, que tenga el servicio de USAID. Y bueno, las unidades de apoyo de la escuela regular USAID, que somos unidades que apoyamos a los maestros de las escuelas, que ya no se les va a llamar regular porque parecía que era también discriminatorio. Entonces, si esta escuela es regular, las otras son irregulares. Ahora son escuelas generales, creo que se les va a llamar. Ya es el cambio que vamos a tener. Sí. Entonces, ¿cuál es la misión? Pues apoyar para el aprendizaje y la participación y permanencia de alumnos con discapacidad en las escuelas regulares u otras condiciones. La idea original era que los maestros de USAID solo duraran de 2 a 3 años en una escuela y luego se retiraran, porque se supone que si capacitamos a los maestros, pues las escuelas se van a hacer autónomas con relación a esa misión. No se ha logrado del todo en algunas zonas. Bueno, hay alguna situación, integración e inclusión, no es contra, ni tampoco una sustituye a la otra. Hablamos entonces de qué nos vamos a enfocar. ¿Qué era la integración? Bueno, atendía necesidades educativas especiales. Si se fijan, cuando hablo el término necesidades educativas especiales eran propias del alumno, ¿sí? ¿Cómo las atendía? Haciendo adecuaciones curriculares. Esto es, veíamos cómo estaban trabajando en los grupos y le decíamos al maestro, con este alumno dice que todavía no tiene consolidado el concepto de número y el grupo ya está trabajando de 3 cifras. Entonces, vamos a regresarnos un poco. Incluso algunos lo que hacíamos era hasta darles libros de grados inferiores. Y alguna vez una madre de familia, recuerdo que comentó, dice, es que estaba inconforme porque ya en el 3er año le daban libros de primero. Y dice, creo que mi hijo aquí va a hacer su maestría en primer grado de primaria.
relación a la escuela regular de alumnos con necesidades educativas asociadas a una discapacidad u otra condición, esa era la política de integración educativa. Sigue existiendo, siguen existiendo esas necesidades educativas especiales. El alumno sigue teniendo esa necesidad de aprender algo o obligación. ¿Verdad? Pero nos vamos a enfocar ahora en un proceso que se llama inclusión. Ahora nos vamos a enfocar ya no tanto en las necesidades, aunque las vamos a seguir atendiendo. Ahora son las barreras para el aprendizaje y la participación. Todo el entorno que le impide al alumno aprender. Y en su entorno estamos nosotros, están los papás, está el maestro de fútbol, si es que pertenece a un club de fútbol, está el sacerdote, están sus compañeros cuando va al parque. Todo eso podemos generar barreras para el aprendizaje. Entonces nos vamos a enfocar en lo que sucede alrededor. Como ya no nos vamos a enfocar en eso, ahora vamos a hacer un programa analítico y ajuste razonable. Las ecuaciones curriculares van a quedar en ese programa analítico. Al principio el maestro ve los programas sintéticos y decide, en mi contexto hacen falta estos contenidos. En mi contexto, estos contenidos no son idóneos, por lo tanto no los voy a priorizar. ¿Sí? Pero en mi salón existen 2 alumnos sordos y por lo tanto tengo que incluir estas situaciones didácticas y las va a incluir. Entonces, un maestro que haga un buen programa analítico, pues ya no va a necesitar de esas adecuaciones curriculares. Sin embargo, va a haber alumnos que van a necesitar algo muy, pero muy específico. Incluso hay autores que dicen que solo para alguien en especial. Cuando se hacen ya para 3 alumnos o 2 alumnos, ya no se les puede llamar ajuste razonable. ¿Qué es un ajuste razonable? Es algo que voy a hacer diferente del grupo con este niño. Por ejemplo, tengo un solo niño sordo y su familia no sabe lengua mexicana de señas. Por lo tanto, tengo que generar y gestionar los mecanismos para que primero su familia aprenda la lengua mexicana de señas, para que el niño la domine. Y entonces ese es un ajuste razonable. ¿Por qué es razonable? Porque se pide que no exceda los requerimientos ni a las familias ni a las escuelas. Esto es, si existe la posibilidad lo hacemos. Si no existe la posibilidad, pues lo tendremos que gestionar y tendremos que buscar otras situaciones y no nos tenemos que frustrar por esa parte. Creo que también se está buscando la salud mental, que la necesitamos mucho los maestros y los propios padres de familia. El ambiente escolar es óptimo para el aprendizaje y la participación de la diversidad. Esto es, un maestro inclusivo, una escuela inclusiva no tiene problemas en recibir cualquier alumno, sea cual sea su condición. Claro, estamos en esa etapa de si no es muy grave, si la discapacidad no es muy severa. Porque puede ser que incluso en lugar de beneficiar al alumno, si tiene una discapacidad muy severa, lo estemos perjudicando. Y creo que ahí la Ley General de Educación dice que debemos hacer equipo con los padres de familia y tomar una decisión en conjunto, pero también el alumno. O sea, el alumno también debe decidir. O si decide no, pues entonces ir preparando escenarios, no angustiarnos porque este año no lo pude incluir en la escuela, pero ir preparando escenarios, traerlo de vez en cuando, y cuando veamos que ya está listo, pues entonces sí traerlo a la escuela. ¿Te lanzamos? Tipos de barreras para el aprendizaje. Bueno, existe una infinidad de clasificación de esas barreras, pero las más importantes pues, son las organizacionales. Cuando la organización de la escuela no le permite a alguien desenvolverse satisfactoriamente sus aprendizajes, ya sea con horarios, ya sea con actividades que no pueda realizar. Las normativas, que en realidad no debería de haber, pero todavía hay escuelas que rechazan alumnos, porque incluso hay escuelas que dicen, es que como no te poseen, no te puedo atender. Y si nos vamos a las normas de control escolar, ahí dice que se tenga o no se tenga el servicio, lo tienen que atender. Y hay un principio que se llama descentralización, en donde el padre de familia puede decidir en qué escuela quiere estudiar. Y si aplica ese principio y las normas de control escolar, pues la escuela no le puede negar el servicio. En las administrativas, en los pagos, si no paga, pues entonces no lo adquiere. Si no paga la cuota, si no paga el informe, si no paga esto. Las normas de control escolar nos indican que pues por eso se llama cuota voluntaria.
Entonces no le puedo decir, como usted no tuvo la voluntad de pagar la cuota voluntaria, pues entonces su hijo no va a ir al zoológico o algo así. Las pedagógicas, las cuestiones metodológicas, los errores que cometemos los maestros al atender o al empecinarnos en usar algunas estrategias que sabemos que no están funcionando con algunos alumnos y no tenemos esa apertura al cambio. Las físicas, rampas, que algunos le llaman estructurales, a un alumno que está en silla de ruedas, pues lo ponen en el salón de arriba y son escaleras, no hay elevador. Esas son cuestiones físicas también, o estructurales. Las actitudinales. Ya me cansaste. Si no haces lo que... La verdad es que tú siempre... A mí me tocó una situación muy dramática. Un niño que tenía problemas motores, entonces estaba llorando porque su maestra lo regañó muy fuerte. Entonces fui a hablar con la maestra porque le tenía confianza, si no hubiera ido. Pero fui y la maestra dice, es que fulanito no trabaja, no hace nada, sus libros. Y luego le decía, a ver, así le decía, a ver, tráigase mi libro, tráigase mi cuaderno. La sorpresa de la maestra fue que cuando la maestra convencida va, se lleva la mochila del niño y ve que todo lo tenía contestado a su manera y que el cuaderno estaba en las actividades que ella había programado. ¿Qué pasó? Pues que la maestra creo que se predispuso en alguna ocasión que el niño no hizo el trabajo, pues se quedó con el cerebro, ¿sí? Mató un perro y le puso el niño a matar. Las culturales, lo que decíamos, lo religioso. Sí, la situación todavía en alguna época, en Semana Santa, sacaban a los niños de las escuelas y se los llevaban a las iglesias para los ejercicios espirituales. No, creo que hay zonas que todavía lo hacen, pero ahora pues es por invitación. ¿Por qué la escuela debe ser laica? No es porque Benito Juárez odiaba la iglesia. La escuela debe ser laica porque la escuela es un espacio donde debe de acudir todos los alumnos y donde no debe de haber discriminación. No es porque se esté en contra de la ley, ¿verdad? Es garantizar un espacio seguro para los niños. Entonces, ponernos culturales y incluyendo la parte de religiosa, ¿no? Si no bailas, no vas a tener el 10, ¿no? Cuando es un niño que se esforzó. Las económicas, pues obviamente, a los padres de familia que gastan muchísimo en el transporte porque no les permitieron estar en una escuela cerca, porque no tienen el dinero para pagar la cuota o el uniforme, etc. Y las ideológicas, pues aquí tenemos, hay personas que nos casamos con ciertas teorías o ciertas metodologías, pero también hay, si se fijan, todas pudieran relacionarse con todas, podrían ir también de avanzar. Esta es una imagen así que se comentó mucho para explicar lo que es la justicia, lo que es la equidad, ¿no? La justicia en el sentido de la igualdad. La realidad pues es que hay alumnos, lo que les decía, que con poco esfuerzo se les dan premios y pues obviamente va a sobresalir más que los demás, en este caso la realidad. La igualdad es darle a todos lo mismo. Y pues entonces ahí vemos que el pobre pequeñito de la camisa morada pues no va a poder ver el partido de béisbol, ¿no? La equidad es darle a cada quien lo que necesita. Para eso vamos a tener que ser injustos, en el sentido literal, porque no a todos les va a dar lo mismo. ¿Por qué le dio esto y a mí no? Bueno, porque lo necesita y tú no. Y bueno, hay muchas películas, muchas imágenes que son icónicas, como Buscando a Nemo, donde se da lo de la discapacidad, o Tal Doctor, que es un doctor con autismo. Si no lo han visto, vean, está muy interesante, pues sí, ya lo saben. Y bueno, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo adaptar los cambios o esas reformas educativas o sociales? Les tengo un reto y ya se lo sepa, ayúdenme a no decir el resultado para que los demás sufran. Porque entonces la letra me sangre esa. Entonces ahorita van a seguir un poquito tratando de encontrar las respuestas. No es cierto, es cierto. ¿Alguien que me ayude a leer ese reto para ustedes? Un rey del lejano oriente quería dar en matrimonio a su única hija. Lanzó una convocatoria para que todos los príncipes de los alrededores se nominaran como su posible futuro yerno. A la cita solo asistieron 2.
El rey propuso hacer una carrera de caballos en donde el reglamento versaba en lo siguiente: ganará aquel príncipe cuyo caballo cruce la meta en último lugar. Los príncipes no querían estar fingiendo una carrera y estarse toda una mañana tratando de perder, cuando la lógica siempre es la de ganar. Por lo tanto, llegaron a un acuerdo, sin renunciar a luchar por ser los elegidos. Se recuerda la carrera por la fiereza de la lucha, la velocidad y los deseos de ganar la carrera que los competidores mostraron, y por la boda sin precedentes que el reino vivió. Entonces el rey les puso una trampa, ¿verdad? Llegaron los dos príncipes con sus caballos, usaban obviamente caballos de primera clase. Entonces les dijo, pues va a haber una carrera de caballos, pero le voy a dar a mi hija en matrimonio a aquel que pierda la carrera, aquel príncipe que pierda la carrera. ¿Cómo lo hicieron? Sin renunciar a ser los elegidos, ¿eh? O sea, no iban a renunciar a no casarse con la princesa, pero tampoco renunciaron a poner todas sus habilidades ecuestres para ganar la carrera. Hay una forma. A ver, piénsenle, ¿cuál sería? No empatan y nadie se casa con la princesa. No, pero ahí dice, sin renunciar a ser los elegidos. Si deciden empatar, pues están renunciando a ser los elegidos. O poliamor. Felices los tres, ¿verdad? Bueno, y el rey también, entonces ya felices los tres. Hay una forma, muy creativa. Vamos a tratar de una. Sí, maestra. No competir. No, porque entonces estamos haciendo hacer elegidos. Yo pienso que los dos se suben al caballo y el de atrás va a llegar al último. Lleguen todos a la meta y llega primero el que va. Sí, o sea, en un caballo se van a subir los dos. Obvio, uno se va a subir atrás y al llegar a la meta, pues llega primero el que está delante del caballo. Pero está renunciando el que va a ganar. Bueno, el que va sabe que va a ganar. Entonces no renunciaron. Casi, maestra. Creo que por ahí va. Fíjense, ahorita, ¿qué nos está pasando? Tenemos un paradigma que si hay tiempo lo vamos a ejemplificar con una dinámica que vamos a hacer aquí 8 personas. Pero ahorita sí me gustaría encontrar la solución. Hay una solución. Y bueno, ¿qué pasa cuando pensamos, ¿y qué voy a hacer con este alumno? Si no sabe leer y ya está en secundaria, ¿cómo le va a hacer para adquirir los conocimientos? ¿No les ha pasado? Sí. Híjole, me llegó un alumno con TDAH o autismo, ¿y cómo le voy a hacer, maestra? Bueno, mi opción era que se sentaran los dos y platicaran y cuál realmente les gustaba, estaba interesado y desde el enfoque del enamoramiento ponerse de acuerdo y decir, a ti sí te gusta. Pero está renunciando a hacer el desarrollo. No, pero los dos participan, pues. Pero ahí dice que no renunciaron. O sea, aunque yo estoy de acuerdo en no casarme con la princesa porque estaba bien guapa, yo ya la conozco. No, además de ser princesa tenía mucha lana y estaba muy guapa. Entonces sí hay una forma. Dejarlo a la suerte antes de competir, volado, y el que pierda llega al último. Al final del día los dos compitieron igual y cada uno con sus habilidades, pues el que llegó al último, siempre iba a haber uno que iba a llegar al último porque en las carreras no todos llegan al mismo tiempo. Así es. Pero ahí, ¿cómo lo hicieron para no tratar de ganar? No es que no se iba a no tratar de ganar, sino que vuelve a lo mismo, cada quien tiene habilidades distintas, igual los caballos, ni los animales son iguales. Así es. Entonces, si yo me subo a un caballo y él se sube a un caballo, quedaron en un acuerdo de vamos a competir con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra velocidad. Al final del día, uno iba a llegar al último, porque uno tiene mayor capacidad de velocidad. Entonces era como dejarlo a la suerte. Y si, bueno, y si le agregáramos que no nos dejaron a la suerte, hay otra forma, ese está bien, lo dejaron a la suerte y pues no. Pero hay una forma en que sí puedo ser beneficiado sin dejarlo a la suerte y sí puedo luchar con la princesa. Le voy a ejemplificar una vez que algo similar.
Una vez competimos mi esposo y yo por un remate bancario de un departamento. Obvio, todos queríamos agarrar el más barato. Y el banco lo que quería es que se hiciera la apuesta para ver cuál era la máxima suma que alcanzaba. Pero curiosamente, mi marido, que es muy inteligente, dijo, ¿sabe qué? Vámonos poniendo de acuerdo entre todos, porque si no te va a ganar el banco, te queremos ganar nosotros. Entonces, entre todos se pusieron de acuerdo que a la suerte eligieron uno y los demás, al que ganara le iba a dar 5,000 pesos a los que perdieran, y el que ganaba pues se quedaba con el departamento. Pero a lo que voy es que se hizo un trabajo colaborativo en el que todos estuvieron de acuerdo a favor de que no ganara el banco, sino que ganáramos nosotros. Y en este caso, pues, lo que queremos ganar en las escuelas es, pues lo que queremos que ganen los alumnos, aunque tengamos que ponernos de acuerdo previo, docentes, padres, directivos y comunidad escolar. Entonces ya tenemos dos soluciones, ¿verdad? Confiar en las habilidades, más bien te dije confiar en la suerte y no, es confiar en las habilidades y, digamos, aceptar el resultado. Hay una tercera forma. Preguntarle a la princesa con quién se quería casar y pues ya. Por la carita, por el carro, por el Nada más que nos pasaríamos este último texto, ¿no? Se recuerda la carrera por la fiereza de la lucha, la velocidad y los deseos de ganar la carrera que los competidores mostraron, y por la boda sin precedentes que el reino vivió. Quiere decir que no fue la princesa la que eligió. Bien, ahí les da la solución. Hay un paradigma de ustedes que los están atorando, y les sucedió a los originarios que después le pusieron a Reina. Y ese paradigma es que ellos pensaron que los españoles y el caballo eran un solo organismo. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Y se asustaron. Nunca habían visto a un ser humano con dos cabezas. Eso lo pensaron. Y eso lo pueden ver ahí en el Hospicio de Cabañas. Hay una representación de esa percepción. Ustedes están persiguiendo al príncipe y su caballo como un solo organismo. Al acuerdo que llegaron fue cambiar los caballos. Yo me subo a tu caballo, tú te subes al mío y vamos corriendo y a ver quién gana. Algo similar a lo que decía la maestra. Obviamente yo quiero ganar, y si gano, me caso con la princesa, porque dice, ¿qué dice ahí? Ganará aquel príncipe cuyo caballo cruce la meta en último lugar. No él, el caballo. Entonces yo voy a intentar ganarle porque es su caballo. Si no sabías. ¿Sí? Y el otro es mi caballo. Sí me voy a entender cómo cambiarlo y quitándonos esa perspectiva o ese paradigma de que el caballo es muy interesante. Bueno, ¿qué pasa con el pensamiento? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar los cambios? Hay una dinámica que con más tiempo yo hago. Les hago invitado a los maestros y les digo, a ver, escriban. Y yo escriban su nombre, me comprometo a no festejar más a la Virgen de Guadalupe, pues entiendo que esto es solo una estrategia de los españoles para empezar. Ustedes ahorita están escuchando y ya vi caras así como, se animó. Pero al final les digo, firmen. Y cuando les digo firmenlo, siempre hay un suspiro de sí, porque les estoy dictando algo que va en contra de sus creencias y les cuesta trabajo. Hay quien incluso no lo hace. Desde que les empiezo a dictar, dejan gratis. Y entonces ya yo les digo, oye, escribe. No voy a escribir, ¿por qué? Porque no quiero. No, vas a escribir porque en este momento la autoridad soy yo y tienes que hacer lo que yo te esté diciendo. Y las personas se resisten. Casi siempre traigo un marcador rojo, un color, y les rayo la hoja. Y se enojan porque les rayé la hoja. Pero luego hay quien dice, después digo, a ver, ¿quién me lee lo que les dicté? Y casi siempre sucede en los grupos que alguien muy convencido me dice, yo. Y empieza a leer, yo, fulanito de tal, me comprometo a festejar con todo amor y fervor a mi madre, pariente. Y le digo, espera, eso no puedo decirte. ¿Por qué escribiste eso? Porque yo quise. No, aquí no se hace lo que tú quieres, aquí se hace lo que yo quiero. Y trato de obligarlo a que lo vuelva a escribir, obviamente no lo va a escribir. Pero eso es un ejemplo
de cómo eso sucede en las aulas. Podemos hacer circo, maroma y teatro. Y si los alumnos no están preparados para escuchar, para entender lo que estamos tratando de explicarles, sencillamente ni lo van a aprender, ni lo van a comprender, y tal vez se van a enfadar, se van a frustrar y van a terminar saliendo del salón o cometiendo algunas situaciones. Y en una escuela inclusiva puede ser que haya un musulmán o haya un judío que te lo haga con chuto. Ah, claro que sí. No, incluso entre nosotros mismos, yo les aseguro que algunos pensaron, pues es que eso es cierto. Y es que se dan diferentes niveles de actitudes ante el dictado. Entonces le digo, es lo mismo que lo de los grupos. Hay niños que lo que ustedes le dicen rápido lo captan, hay otros que tardan un poquito más, pues precisamente es por los procesos educativos. Y ayer decía que nuestras estructuras mentales, quiero que se imaginen que estos son cuerpos geométricos y que agarré unas ligas y uní algunos cuerpos geométricos haciendo una estructura. En mis tiempos en la escuela jugábamos a los gallitos con los lápices. Llevábamos una liga y nos juntábamos 5 o 6, agarrábamos los lápices, amarrábamos las ligas y luego los torcíamos. Y al soltarlos brincaban, esos eran los gallitos. Ganaba el que quedaba dentro de la liga o el que quedaba encima dentro del lápiz, se ganaba el lápiz. ¿Sí? Hagan de cuenta que esta estructura es similar, hay tensión en la liga, cierta tensión, y lo que está alrededor son las experiencias o los conocimientos que nos están invitando a adquirir. Obviamente, si este es un conocimiento, no va a generar ningún conflicto a la estructura. Es más, ni se va a mover la estructura, porque hay espacios. Hay la disposición de esa estructura para aceptar ciertos conocimientos. Pero ¿qué pasa si trato de integrar esto? El cubo. Va a suceder muchas cosas. A lo mejor la estructura se va a mover. A lo mejor esta esfera se va a botar. Entonces, en nuestras creencias, cuando vemos algo, decimos, me tumbó mi creencia. ¿Sí? O yo creía que, pero ahora me doy cuenta de. Entonces es un proceso de aprendizaje. ¿De avanzar? Entonces, hay unas 4 personas diferentes. ¿A cuál le costará mucho mayor dificultad aprender? Pensemos en 4 niños y esta es la currícula básica. Lo que estamos queriendo que aprendan. ¿A cuál le cuesta más trabajo aprender? ¿Ya lo vieron? ¿Al del lado izquierdo, inferior o superior? Superior. ¿Por qué? Solo algunas figuras, solo una figura es igual a lo que se espera de él. Entonces no es una persona muy abierta. Es correcto. Es una persona muy selectiva. Tener un problema para abordar el resto del tipo de figuras que también se espera de él que aborde. Pero yo puedo obligar a ese niño a que adquiera uno de estos conocimientos. Pero ¿qué va a pasar con la estructura? Se va a destruir, se va a conflictuar, y son niños que de repente sí logran aprender algo, pero se quedan muy conflictuados. ¿Sí? Así es. Y si se destruye la figura, podríamos pensar hasta en una situación de una enfermedad mental, como podría ser la esquizofrenia. En sí la esquizofrenia significa desgarramiento, creo, ¿verdad? Es cuando ansiedad es cuando una persona confunde sus propias emociones, no tiene una estructura para enfrentarse a la vida. Por lo tanto, no sabe si reír, llorar y no alcanza a comprender los incentivos que recibe. Esta persona, sin embargo, pues tiene una buena base, está abierta a nuevos conocimientos y no le cuesta trabajo aprender, porque cada que aprende, como tiene una buena base, no se mueve. Esta persona, en cambio, sufre cada que aprende, sufre para aprender, porque cada que se incluye una figura, rueda y sufre. Y esta persona, pues ni se diga, ¿verdad? Parece que tiene llantitas. Esta persona se mueve todavía más. Bueno, y me decía una maestra en la junta ayer, me decía, maestro, ¿y si esa no fueran 4 personas, si fuera una sola? Que para algunas cosas somos muy cuadrados, como así lo decimos, y para otras tenemos mucha disposición. Eso pasa en secundaria, ¿no? La cantidad de materias y la diversidad de profesores que las imparten, porque cada uno tiene sus sellos. Así es. Y como personas, a lo mejor en lo religioso, por eso es dogmático, ¿verdad? No permito, o sea, en lo religioso no permito que alguien me cuestione, precisamente por el mismo maestro. Maestro, a mí me gustaría hacer si me permite, una pequeña acotación. Sí, claro. Respecto al paradigma, que me gustó mucho el ejemplo, quizá nosotros estamos viendo el paradigma desde adulto, pero sí, bueno,
somos profesores de secundaria, de niños, etcétera, de adolescentes. No sé si sea yo muy romántico, pero considero que esa estructura de paradigma que estamos planteando ahorita no la tienen los niños, ¿eh? Considero yo desde mi experiencia que son muy flexibles, de hecho. Por eso, de hecho, me encanta trabajar con ellos, porque tienen una apertura increíble. Sí va a haber alguno que otro estudiante que sea un poquito más cerrado, pero ese quizás si volteamos un poquito el paradigma en pensar que son los jóvenes con los que estamos trabajando, porque desde nuestro paradigma de adultos nosotros estamos preguntándonos y respondiéndonos como adultos. Sin embargo, mi experiencia es otra con los jóvenes. De hecho, son muy flexibles. De hecho, por eso me encanta estar con ellos. Muy bien. Sí, incluso podríamos pensar que entre más adultos somos, como vamos integrando más experiencias, las estructuras se van volviendo más complejas, ¿verdad? Sí, maestro. Un comentario al comentario que hizo el maestro. Me pasó con un alumno. Yo en ese tiempo, cuando llego a la escuela, me dicen, aquí no hay para que des matemáticas. Entonces, ¿qué? ¿Me regreso? No, pues hay español. ¿Quieres dar? Pues doy español. Y estábamos leyendo una novela de Gabriel García Márquez y un niño, esos pocos de los que hay que son muy leídos y todo eso, le interesó la novela y me dice, ¿me puede prestar su libro, maestro? Sí, claro. Entonces yo dije, pues lo va a terminar. Y el siguiente día llega y me lo regresa. Sí son bien abiertos como dice, los chavos, ellos sí. Pero en esta edad, muchas veces, ¿quién es el que manda en la casa? O sea, los padres. Y llega y me da el libro y me dice, maestro, mi mamá me dijo que este libro no lo puedo leer. Le dije, bueno, pues ni modo, vamos a dejar al premio Nobel que no llegue a su casa. Es una barrera. Sí. Y es una barrera cultural y ideológica. O sea, él sí le interesó porque le llamó la atención, porque yo empezaba a contarles la novela y traía yo el libro, entonces él dice, me lo presta para, porque nada más le leí un fragmento, y dice, me lo presta para yo leerlo en mi casa así, pero como que en su casa el filtro era su mamá y tenía que ver qué estaba leyendo. Y es que Gabriel García Márquez maneja mucho la sexualidad. Sí, era crónica de una muerte anunciada, entonces... Vengo a buscar en internet. Y estamos hablando que no había internet, no había nada, o sea, en eso fue cuando empecé a ver. Miren, las fichas del panel están diseñadas para jugar con las creencias de los niños. Yo les digo creencias, que ayer les decía estructuras cognitivas, ¿verdad? Sí, más. Yo creo que en esta parte de las cuestiones estructurales sí existen algunos niños en caso de educación especial que sí tienen esa estructura por la propia condición del alumno, ¿verdad? Tenemos en el caso de algunos niños con autismo que su estructura sí es un poco más poco flexible, digamos así, pero entonces la flexibilidad ya sería de nosotros, ¿verdad? ¿De qué manera podemos hacer que esa estructura tan cerrada sea un poquito más flexible hacia esos niños, ¿verdad? Que si bien si le cambiamos muchas veces las estructuras que ella trae, cae en conflicto. Entonces, al momento, al caer en conflicto, puede también tener una situación disruptiva. Entonces, ahí sí, la flexibilidad del docente de saber en qué momento el niño sí puedes, en qué momento en sí el alumno le puedes apoyar para que en esa actividad él tenga esa flexibilidad para acceder más a la actividad de acuerdo a su estructura. Sí, lean el libro o consigan el libro de cómo mejorar la evaluación en el aula, porque habla incluso de una evaluación de un maestro de soldadura usando rúbricas, pero no rúbricas en papel, sino rúbricas en una mesa. O sea, les dio una clase para soldar un instrumento, ¿no? Algo así. Entonces el maestro dejó en la mesa de años anteriores una soldadura que cumplía con todos los principios, los indicadores, ¿sí? Otra que más o menos, y así hasta, creo que puso 5, hasta la que no cumplía con lo esperado.
Pero él no les dijo nada. Entonces les comento, cuando terminen, vayan y dejen lo que están soldando en la mesa. Increíble, pero muchos se regresaron. Porque cuando llegaban, comparaban su trabajo con 5 niveles de desempeño, que esa es la base de la rúbrica, ¿verdad? Y decía, ah, caray, creo que el 3 se parece al 2. Y la verdad es que el 3 está bonito, pero los demás también, ¿no? Entonces mejor, pues lo voy a mejorar. Y se regresaban. Otros inconscientemente dejaban con el que más se parecía, por el contraste. Entonces el maestro evaluó de una manera muy sencilla y sin ponerles un número el trabajo que hicieron. Otro ejemplo de esas creencias, esos paradigmas, en una ficha de Pavel tenemos alumnos en nivel silábico que solo escriben con vocales. Paleta A, E, A. Y así, ¿verdad? No sé si ustedes han conocido a esos niños. Y hay una manera, ellos ya saben que las palabras que suenan diferentes se escriben diferente. Esa es su creencia. Se las vamos a comprobar. Entonces lo llamamos y decimos, oye, escribe hilo. Y el niño escribe hilo. Y el niño contento. Ahora escribe el título. Y véanme la cara cuando el niño escribe hilo. Ahora escribe río. No, hombre. Ya cuando escribe río, ya está sacadísimo el niño. Vino. No. Entonces yo siempre les digo que lo hagan justo antes del receso. Y que vean la actitud del niño, cómo se desenvuelve en el patio a la hora del receso, y van a observar que los niños, si eran traviesos, ese día eran pensativos. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué me está pasando a mí? Que yo pensé que ya sabía escribir y que me están conflictuando lo que yo pensé que ya sabía. Cuando regresan, díganles, oye, ¿dónde decía Tito? Y la clásica respuesta de los niños, molestos, no con nosotros, con ellos mismos, es, en la que quieren todas dice lo mismo. Él está molesto porque su creencia ya no respondió al contexto. Ahí hay que ofertarle las consonantes, sin esperar que las va a aprender en ese rato. Pero le decimos, ¿quieres saber qué pasa? Y aunque les diga que no, digan, vean. Porque los niños saben decir que no en automático. Mira, te hilo. Ahí no dice hilo. No le enseñe la H en ese rato. Solo dígale, ahí no dice hilo, dice hilo. Para que diga hilo, y ahí sí podemos ser lo tradicionalista que queramos. Y le decimos, lo, fíjate, a ver, ¿a qué letra te recuerda? La del lápiz, si lo logra. Le vamos a escribir, ahora sí dice hilo. Luego, ¿qué te dice? Tito. Es que ahí no dice Tito. No, pues entonces dice lo mismo, dice el niño, ¿no? Ok, ¿quieres que diga Tito? Mira, cuando el niño les va a comprar la idea. ¿Por qué? Porque está susceptible, su estructura está rodando, necesita alguien que la detenga para sentirse tranquilo y relajado. Bueno, y ayer decía que todos tenemos una estructura propia, una creencia. Nos enfrentamos a estímulos externos que pueden ser de fácil acceso, que entran fácil a nuestra estructura o nos pueden causar un desequilibrio. En ambos casos se da un proceso de acomodación y asimilación. Acomodación es cuando ya sabemos qué sucedió, ya sabemos que esa es la verdad, pero me siento intranquilo. Son los lápices brincando. Cuando lo logro asimilar es cuando mi estructura se queda calma y es capaz de enfrentar situaciones de la vida diaria. Y se logra un equilibrio en estos dos procesos, entonces se logra el aprendizaje. Le avanzamos. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar el aprendizaje? Bueno, esto lo tomé de otro taller, pero me pareció interesante. Jaime Torres Bodet decía que la escuela que no educa a sus padres de familia está condenada al fracaso. Los padres de familia a veces no nos enteramos de lo importante que es mi actitud ante mi hijo. De lo importante, para mi hijo los maestros son sus héroes, créanme. Pero qué importante sería que llegara a su casa y que su papá se pareciera al maestro que es su hijo. Por lo menos que se interesara en lo que hace el niño y que no le pusiera calificaciones o descalificativas. Que generalmente a veces es muy natural en el proceso evolutivo que a nuestros hijos les exijamos más o nos preocupemos porque son nuestros hijos. De los demás no importa. El ejemplo clásico de su hijo tira la leche en la cena y mancha el mantel y ustedes reaccionan. Eres un inútil. Tiraste la leche, es nada más lo que hiciste, y yo que me la paso todo el día lavando y empieza, ¿no?
A la semana siguiente reciben la visita de una familia amiga de ustedes. Y el hijo de esa familia tira la leche y la mamá lo quiere regañar. Y la mamá que había regañado al hijo dice: no te preocupes, son niños, mira, no pasa nada, los lavamos y ya se acabó el problema. Y el hijo que hace una semana lo regañaron, ¿cómo está? Increíblemente indignado. Y tal vez no le vaya a decir nada al papá, pero se lo va a guardar. Entonces, los padres de familia necesitamos aprender también esas estrategias, esas herramientas de incluso cómo evaluar, porque evaluamos a nuestros hijos a diario. No los evaluamos en la escuela, pero los evaluamos desde si se levantaron, si recogieron su ropa, los evaluamos incluso cómo hablan, cómo tratan a sus hermanos. ¿Qué avanzaron más? Y bueno, antes la educación era: yo maestro o yo padre de familia doy una indicación, si no lo hace bien lo corrijo y lo califico. Ahora debemos de hacer muy similar a lo que nos decía maestra. ¿Cuál es el nuevo modelo? Indico, observo, identifico su creencia o su hipótesis conceptual, incluso puedo observar en qué nivel lo hace, y en lugar de corregirlo, dejo hasta ahí, ya lo observé. Voy a investigar y estructuro estrategias y estructuro cómo comentarle retos que lo lleven al aprendizaje, que no estén muy lejanos de lo que hizo. Pero idealmente queremos que ya haga en diciembre, y ese es un mito tremendamente dañino. Luego, acompaño al niño en otras indicaciones y hago una evaluación formativa. El principal indicador de una evaluación formativa es cuando el alumno participa de su evaluación. No puede haber evaluación formativa. Así nos reunamos equipo de apoyo, el maestro del grupo, el director y todo, nos reunamos a evaluar. Eso no es evaluación formativa si el alumno no está presente. Así es así. Porque el alumno no está expresando su opinión. Y retroalimenta sin corregir. Mira, a mí me parece que aquí te faltaría hacer esto. ¿Cómo ves? ¿Te comprometes a hacerlo o no lo quieres hacer ahorita o lo quieres hacer para la siguiente? Aprenderíamos más. Cuando nos dieron una capacitación sobre el método troncoso de la lectoescritura, no lo conocíamos. Y todos fuimos porque decían que ese método, los niños con síndrome de Down aprenden a leer. No, hombre, pues vamos con el modo, ¿no? Pues es un método que hace leer a los niños con síndrome de Down, ha de ser fregoncísimo, ¿no? Y sí es fregoncísimo. Pero hay que ver cómo nos fue. El detalle, cuando preguntamos: oye, ¿y en cuánto tiempo los niños aprenden a leer y escribir? Dice: mira, si empiezas a los 12 años, la garantía es que a los 14 o 16 años es un lector funcional. Todos nos vamos para atrás. ¿Cómo es posible que a los 14 o 16 años, cuando la cultura, una barrera, y que incluso en mucho tiempo era un criterio si pasaba o no pasaba de grado, es que aprenda a leer en un año? Y es injusto para los niños. Yo hago una dinámica y les digo: el número de 1 al 5, dibujen una bicicleta y la dibujan rápido. Ustedes ahorita imagínense una bicicleta, ya se la imaginaron. Una pelota y pues ya la dibujan, una flor y ya les digo. El número 5, rápido, dibujen un esteticursor. Y todos se me quedan viendo: ¿qué? Dibujen un esteticursor. ¿Es que qué es? No, yo no sé, ustedes dibujan un esteticursor. De repente alguien se le puede sacar su celular y googlearlo y se dan cuenta que el esteticursor son las plantas rodantes, son las plantas secas que se forman esféricas y van rodando por la estepa o el desierto. Estepi viene de estepa y cursor es que se puede mover, es la estepa moviéndose. ¿Sí? Cuando los adultos hacen un rayón negro, ya está mi esteticursor. Okay. ¿Por qué no pudieron dibujar el esteticursor? Pues porque no lo conocíamos. No lo pudieron representar. ¿Por qué nosotros obligamos a los niños a representar algo que todavía no dominan? Es más, habemos personas de 50 y tantos años de edad que todavía no dominamos el español o las formas de comunicarnos. Entonces, un niño que apenas está viviendo esas nociones, y me llevé la sorpresa, estamos haciendo una investigación de los libros de texto desde el 60, y yo pensaría en los libros del 60 que eran muy tradicionalistas, y no, ya tenían ideas del mundo global, ya no era tan, nunca fue exigencia que el alumno aprendiera a leer. Y yo tuve compañeros que duraron 3 años en primero, 3 años en segundo y se fueron.
y perdieron la oportunidad de aprender muchas cosas muy interesantes. Entonces, esa es una observada. Y bueno, pues las estrategias no están fuera. Las estrategias están dentro de nosotros mismos, como padres, como maestros, y dentro de la comunidad. A veces andamos buscando tesoros perdidos por fuera y la solución está ahí en el contexto. Y bueno, ya les di el ejemplo de cómo el aprendizaje de la lectoescritura. Una pregunta: si nos pusieran ahorita la opción y nos dijeran, oigan, vamos a cambiar el sistema como los alumnos aprenden a leer, ya lo van a aprender en primer y segundo grado. Toda la primaria va a ser para que aprendan a leer, pero nos garantizaran que van a ser lectores profesionales. ¿Tomaríamos la opción? Sí, claro. Y entonces todavía se cuestiona en el contexto, no es que antes la educación era mejor, porque no pasabas a segundos y no sabías leer y escribir. La pregunta es, ¿somos un país de lectores? No. Tenemos una justificación. Realmente hay pocos años en que la lectoescritura se abrió a la comunidad. Prácticamente fue después de la Revolución Mexicana. Digamos que tenemos 100 años, más o menos, con ese instrumento que no hemos podido adquirir. Evolutivamente es nada, En los tiempos evolutivos, e incluso todavía no existe un área del cerebro identificado que los neurólogos digan, esta área del cerebro se va a dedicar al aprendizaje de las letras. No la hay, pero la va a haber en algún momento, dentro de algunos años. Y entonces a los seres humanos del futuro no les va a costar trabajo aprender a leer. Como los niños aprenden a hablar, porque si hay dos áreas del cerebro que se dedican al aprendizaje de la comunicación oral, pero de la comunicación escrita ya no sabemos. Y bueno, pues es eso entonces la inclusión, el proceso de integración se hace desde las escuelas de educación especial hacia las escuelas regulares. La inclusión no se da en ese proceso, se da posteriormente cuando la escuela logre eliminar esas barreras que tienen los alumnos para aprender y para participar. Y bueno, por último, una vez un maestro me preguntaba, oye maestro, ¿cómo le voy a enseñar funciones trigonométricas a este niño hace ya algún tiempo? Dice, si ni siquiera ha consolidado el concepto de número. Y yo le decía, maestro, es que la clave está en la oportunidad de aprender, no en la obligación de aprender. No separe al niño con fichas o con abacos. Póngalo en un equipo donde van a resolver una función trigonométrica y que le platiquen cómo lo resolvieron. El niño se va a quedar con la idea que hay un instrumento que ayuda a resolver problemas y tal vez ni se acuerde del nombre, funciones trigonométricas, pero vivió la experiencia. Y a eso sí tiene derecho. A lo que no tenemos derecho los maestros es a limitarnos de esa experiencia por nuestras creencias de que, pues, ¿para qué está ahí si no lo va a aprender? Él lo va a decidir. ¿A qué nivel lo va a aprender? ¿O a qué nivel le va a dejar esa experiencia? El propio niño lo va a decidir. Nosotros vamos a ser los observadores y los que lo resuelven. Bueno, pues la Ley General de Educación y un video. Yo creo que nos vamos al video porque ya hablamos. Ya por último, 5 minutitos, es un video que habla de la inclusión. Y mientras les ponemos el video, la Ley General de Educación se está renovando constantemente. Antes teníamos un icónico que era el artículo 41. Entonces, ahora son muchísimos artículos, algunos todavía incluso no están aceptados, pero ya ahí habla le da mucho derecho al niño hacia la educación. Maestro, si tiene dificultades aparece letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. Sí, en un papel. O no sé si ya lo han visto ustedes. Miren, ahí. Sí, no, ahí está. Pensé que era. El libro que comentó de las estrategias del aula
biblioteca que se lo pudieran facilitar. Creo que hasta PDF viene también. O en PDF. Está en el ¿verdad? internet. Es como mejorar la evaluación de grado. Librería se observa a 2 personas con discapacidad visual. Ella aparece letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a 2 personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Eli, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que había un capítulo de Aristóteles, está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina la caja. ¿Me da un café, por favor? ¿Un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no lo entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento y te van a atender en la mesa. Gracias. Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera usuaria de silla de ruedas. Buen día, le invitamos nuestro menú. Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿Se le puede ayudar? Perdón, no entiendo. Ah, ok, la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gasolini. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. Qué buen lugar es ese. ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos. Debería tener los alcoholes. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien. ¿Algún comentario con respecto al video? Ya para concluir. ¿Quién era el discapacitado? Sí. Entonces el discapacitado era él. Esto demuestra que el espacio es el que define la discapacidad, no es la persona, es el espacio. Si los espacios son inclusivos y abiertos, no va a haber personas con discapacidad. No tiene al final la idea de reproducir lo que vio, ¿no? Porque al final de cuentas dice, no pertenezco aquí, y aprendió a que de una otra manera se puede comunicar con otro de diferente forma. Se integró, si sigue yendo se va a incluir. Sí, maestra. Tuvo que romper con sus estructuras que lo conflictuaron de inicio, entonces observó y tuvo que romper con sus propias estructuras y al principio pues eso lo descolocó de lo que él está acostumbrado, entonces le llevó a utilizar otra herramienta que no estaba acostumbrado, le llevó a hacer. Es que la integración nos llevaba a que el niño se tenía que adaptar a la escuela y la inclusión nos lleva a que la escuela se tiene que adaptar
a cada uno, no a uno en específico. Entonces, en la integración, el que es atendido y el que cambia es el niño. La inclusión, el que es atendido y el que cambia es la propia escuela. Y a un niño le beneficia mucho convivir con un niño con discapacidad. Le genera, no sabe cuánta apertura cognitiva y mental. ¿Sí? Entonces aprovechemos este escollo a nivel histórico que tenemos, este parteaguas, porque sí es un parteaguas a partir de tal vez de los 90, pero más fuerte, yo pienso que son en estas últimas décadas. Pues, maestra, no sé si abrimos el espacio si tiene alguna pregunta o ya cerramos por el tiempo. Perdón porque me emocioné, pero si alguien tiene alguna pregunta, con gusto intentamos contestar. Sí, maestro. A mí me llamó la atención cuando estaba usted planteando este fenómeno pues yo lo interpreté como de dolor, cuando se aprende. O sea, aprender duele porque pues hay algo nuevo que no está en esa estructura que usted decía. Tratando de darle la vuelta, como decía el video, para quienes tratamos de hacer la inclusión también es un proceso de aprendizaje y nos duele. Entonces pensaba algo así como la resiliencia educativa. Entonces, esa capacidad de soportar el dolor para quienes estamos intentando que la inclusión sea una realidad. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Sí. A veces las personas creemos que lo que me está doliendo a mí es solo a mí y me genera una situación de soledad o incluso de sentirme menos o mi autoestima baja. Yo no dudo que a quien le duele la inclusión no es solamente al maestro del grupo, es al padre de familia y son a los equipos de USAID, también les duele, y al propio niño le duele. Fíjense, hay 4 entidades que les está doliendo. ¿Cuál es la magia? Que los 4 sepan que a los 4 les está doliendo y se pongan de acuerdo en qué hacer con ese dolor. Que es común, pero lo ignoran. Los de USAID creemos que a los maestros del grupo no les está doliendo la inclusión. Los maestros del grupo no creen que a los maestros de USAID nos esté doliendo la inclusión. Y lo mismo le pasa al padre de familia, que a las 4 entidades podemos hacer una telaraña de relaciones, pero entonces sería eso. ¿Qué vamos a hacer con ese dolor? Y bueno, ahí pues la evaluación psicopedagógica creo que es un momento muy bonito si se hiciera como se debe de hacer para tratar de solventar ese dolor. No sé si contesté a esto adecuadamente. Pues me surgen más preguntas, pero de eso se trataba. Yo quería saber si ya con estas nuevas reformas educativas están incluyendo no nada más a las escuelas que tengan sino a todas las escuelas, capacitarlos cuando tienen unos chicos diferentes, porque me ha pasado que de todas las escuelas se dicen que son inclusivas, pero ya en la realidad no. Porque yo tengo 2 niños autistados, yo soy mamá, y es súper complicado. O sea, y aún con la Rina, que es más inteligente, que habla casi, o sea, ahora sí que la discriminaba, y no pegues que no cambia. Y fueron los de unos policías a hablar de seguridad, de homosexualidad y hablábamos que inclusive a los policías, o sea, tú vas a la calle, te dices la niña y te dice unos años y su hija la traía su esposo, que es extranjero, y se quiere robar, lo llegó la policía, lo trataron, no sé qué, o sea, y todo por ir al papá. Entonces, hasta que ya le iba la señora, a esto le hablaba el policía en un teléfono y le decía, pues no hace fulanito y la otra, no, eso de las extorsiones. O sea, ya vivimos en un nivel de inseguridad que la verdad ya no sabes si deberás hacer tu país está queriendo llevar. Lo que pasa es que no estamos, la sociedad no está preparada para ver a nuestros hijos que parecen a una condición diferente, que actúan nuestros niños, pues sí actúan diferente,
acostumbrados, entonces parece extraño ver a un niño, por ejemplo, en mi caso, que al tuyo tiene memoria a corto plazo, tiene un nivel de autismo leve, pero sí se ven diferentes, entonces no actúan como los demás niños, llaman la atención, entonces en la manera que ellos se expresan, ya es un niño que está diferente, entonces ¿qué tiene ese niño? Entonces, ¿o por qué le están haciendo eso? Entonces entra la duda y toda la sociedad no está preparada para ese tipo de niños. Y es como si dice uno rechazado. La escuela, con las nuevas reformas, ya están haciendo como estas acciones para que pues, la gente conozca más todo eso. Es que hay tantas situaciones ahí, es un proceso, pero aparte, lo triste de la historia es los presupuestos. Acabamos de hacer un documento para solicitar más apoyo para más equipos de USAED. ¿Y saben cuál fue la respuesta? No, me va a animar a decirle, pero que quede entre nosotros. La respuesta fue, sobre todo en las secundarias, pues es que mira, las secundarias que tengan trabajador social, pues ya no van a tener ni psicopedagógico ni USAED, porque pues ella puede hacer la labor. Entonces así vamos a abarcar más secundarias con el mismo. Y sabemos que no, porque cada quien tiene sus funciones específicas. Psicología, trabajo social, el psicopedagógico y USAED tenemos misiones muy diferentes. Somos equipos muy... Y obviamente, qué padre que la escuela tuviera psicopedagógico, psicología, trabajo social y el equipo USAED, sería fabuloso. Creo que esa parte la defendimos bien, porque hubo una reunión porque los de programación no son maestros, son estadistas, son economistas, ellos piensan con lo mismo hacer más, ¿sí? Pero me surgió una idea también, y con respecto a la pregunta del maestro, es, usted percibe la atención que recibe en la escuela porque usted tiene ciertas expectativas con su hija, y esas expectativas a lo mejor solo son de ustedes, igual que el dolor. El maestro tiene tal vez unas expectativas diferentes y no conoce las de usted. El niño o la niña en este caso tiene sus propias expectativas y tal vez tampoco no las han negociado ni con usted, ni con el maestro, ni con el equipo de USAED. El equipo de USAED tal vez también tenga otras expectativas. Va a ser lo mismo que con el dolor. Entonces, ¿por qué no nos juntamos las 4 entidades, platicamos de las expectativas y entonces llegamos a acuerdos, igual que con el dolor, qué vamos a hacer con esas expectativas? Es un proceso que requiere de muchísimo tiempo y que a veces, digamos, las escuelas y los equipos de apoyo somos muy criticados en ese sentido porque no tenemos ese tiempo. En ese mismo libro de cómo mejorar la evaluación en el aula, habla, por ejemplo, del esquema de Bélgica en lo educativo y habla de que el maestro tiene el 60% de atención directa a alumnos y el 40% para planear, hacer material, trabajar con los padres de familia y situaciones que ya son en el grupo. A mí me llamó la atención que en un libro que la propia secretaría nos estuviera dando tuviera ese esquema. Pero bueno, como dice la maestra, es un proceso lento, pero vamos luchando con ello. Y creo que en el momento en que ustedes expresen como padres de familia su opinión y que las escuelas empezamos a aprender a aceptar esas observaciones, esos comentarios, pero que también ustedes acepten los que tienen que dar la escuela y los equipos de apoyo, vamos a generar un equipo y el beneficiado en este caso va a ser el equipo. Maestro. Muchas veces nosotros como docentes nos rehusamos a cuando se integran alumnos con discapacidades. ¿Por qué? Porque no sabemos, no estamos preparados para la diversidad de cosas que pueda, cómo ayudarle a mí. Como usted dice atinadamente, nos preocupa, nos sentimos tristes. ¿Por qué? Porque a veces no podemos ayudarle. Me pasa un caso trabajo aquí en la 20 y yo le pregunté, ¿y por qué esta escuela, cómo le hacen? ¿La anuncian en secretaría para que todos los sordos vengan aquí? ¿O qué hacen? Dice, no se anuncia ni nada. Como usted decía, que cualquier escuela debe de estar apta para atender, pero no sabemos por qué, pero todos llegan ahí, o sea, todos los sordos, y les pregunté, ¿y qué? ¿Hacen un anuncio? ¿Cómo le hacen?
porque van niños de Tonalá, niños de toda la ciudad, van ahí. Es que a veces se corre la voz, por ejemplo. Eso es lo que pasa. Yo les pregunté. Es que se corre la voz entre ellos y dicen, en esa escuela sí te lo van a atender. Y yo digo, bueno, los padres de familia, y uno como maestro dice, no, ahora ya nos pusieron una niña ciega, con trabajos estamos atendiendo a los sordos. Y luego ahora los ciegos, y yo me rehusaba porque el ciclo anterior, pues yo estaba con mis alumnos que según eso son normales y no tenía cosas irregulares. Yo decía, pues estoy a gusto. Y me dice el coordinador, les voy a poner un reto. Y me mandan al grupo, le dicen los jefes, ya sabemos que todos los jefes tienen niños sordos. Y yo dije, no, pero ¿por qué a mí? Y yo todas las vacaciones renegaba cuando me dieron mi horario. ¿Cómo le voy a hacer? Y ya que terminamos este ciclo, dije, ojalá y me vuelvan a dar a los niños sordos este ciclo escolar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el temor que uno tiene. Es más el temor. Cuando ya empieza uno a trabajar con ellos, me tocó en otra escuela los niños con Asperger y eso. Y una vez di un curso, daba un curso sabatinos de matemáticas lúdicas. Y un niño diario me renegaba. Y yo decía, bueno, pues si no quiere, no es obligatorio, ¿para qué viene? Pero yo no sabía su condición. Entonces me llega la mamá y me dice, oiga maestro, mi hijo quería estar en su clase. Le dije, pero está renegando todo el tiempo, ¿para qué? Y me dice, es que él tiene Asperger. Y dije, no, o sea, yo lo trataba igual, porque yo ni sabía qué tenía. Entonces yo lo trataba igual, pero a él le gustaba cómo lo estaba tratando. O sea, él se sentía parte. Y revisando le dije, oye, ¿tú por qué estás aquí? Porque según eso, son a los que mandan a los reprobados, ¿verdad? Aquí los sábados. Y ya me dice, no, pues es que mi maestro nunca me revisa el cuaderno. Y a ver, préstame tu cuaderno. Y tenía todas las actividades del ciclo escolar. Y ya, pues era la misma escuela. Ya le comenté al director, oiga, dígale al de matemáticas que recheque su cuaderno. Le dije, porque este chavo pide todo. O sea, yo no sé por qué, o sea, según eso los mandaban a todos los reprobados, ¿verdad? Y ya me decía la mamá, no, pues es que tiene esta condición. Y la verdad es una barrera, no es que sea barrera, es el miedo, los prejuicios, todo eso, el que no querer estar cómodos, el decir, pues es que ya lo domino esto. Pero me gustó este ciclo estar con los niños. Se le nota, maestro, fíjese que usted estaba con el trabajo y cuando lo dice con esa emoción. Es que los seres humanos, somos maestros de seres humanos. O sea, igual que el artículo 3, no somos maestros de alumnos sin discapacidad. Las experiencias más exitosas de inclusión educativa, curiosamente, no se han dado en las ciudades y no se han dado, y no es que hable mal de nuestro trabajo como equipo de usuario, se han dado en escuelas en donde no hay los servicios educacionales. Claro, también es cierto que hay muchos alumnos que no están siendo atendidos, pero los alumnos que se atienden generalmente son experiencias exitosas por lo mismo, porque el maestro se convence de que no sabe cómo hacerle, pero lo va a hacer. Entonces, creo que nos tenemos que animar a que si no tengo un equipo de usuario al lado, intentar entenderme a mí mismo cómo le voy a hacer con este alumno. Pero obviamente, ¿qué tal que platiqué mis expectativas, mis temores y mis dolores con el padre de familia y llegamos a un acuerdo? La experiencia se vuelve todavía más enriquecedora y más exitosa. Pues yo lo felicito, maestro, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias por su paciencia. Es un tema que da para mucho y teníamos que recortar nuestro tiempo, pero espero que haber abarcado lo sustancial. Bueno, pues en nombre de la UNED Zapopan 20, de la Dirección, Supervisión